Buenos días, vamos a empezar con el webinar de hoy día. Bueno, gracias a todos los asistentes. Hoy día vamos a hablar puntualmente de el procedimiento de fiscalización laboral que está efectuando SUNAFIL. Como todos sabemos, SUNAFIL desde hace varios años ya, desde que fue constituida, ha tenido una presencia cada vez más importante en lo que se refiere bueno, cumplimiento de su labor de fiscalizador, ¿no? de todas las obligaciones laborales de los empleadores del sector privado. Lo que vamos a revisar ahora es cómo este procedimiento que nosotros conocíamos ha cambiado debido a la emergencia sanitaria y bueno, a lo que conocemos como la nueva normalidad. Porque sin duda, seguramente muchos de ustedes, yo misma, estamos trabajando en remoto, la virtualidad se ha convertido en algo que marca la pauta de muchas de nuestras actividades y sin duda las actividades de SUNAFIL tampoco ha sido la excepción, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo este procedimiento que existía, que está regulado en la ley, se ha adecuado a esta nueva normalidad en la que predomina la virtualidad, y en esa medida cuáles son los cambios. Y por otro lado, vamos a ver cuáles son las modificaciones que han surgido para que SUNAFIL se pueda adecuar. Bueno, antes de eso me voy a presentar porque me he saltado esa etapa. Yo soy Emily Maco y lidero el área laboral del estudio Cuatro Casas en la oficina de Lima, ¿no? Algunos de ustedes saben y otros de repente no. Cuatro Casas es una firma global que tiene oficinas alrededor del mundo y en Latinoamérica, bueno, tiene presencia en México, en Chile, en Colombia y en Perú. Y bueno, estos webinars son parte de las actividades que nosotros también desarrollamos para para poder divulgar un poco cuáles son los temas de relevancia laboral en el mercado, ¿no? Y para que nuestros clientes estén informados y conozcan cuáles son las acciones que deben tener desde una perspectiva preventiva, principalmente, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a continuar con el seminario. Bueno, en la primera parte vamos a ver qué es SUNAFIL. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados, tal vez otros no, pero para darles contexto, voy a presentar brevemente qué es SUNAFIL. SUNAFIL es un órgano independiente, pero adscrito al Ministerio de Trabajo. Sus funciones son, podemos dividirlas para simplificar esto, en orientadora y en fiscalizadora. De hecho, en SUNAFIL muchos nos enfocamos, y la mayoría, cuando pensamos en SUNAFIL, pensamos que es una entidad netamente fiscalizadora. Eso es parcialmente cierto, porque es probablemente su principal función, pero también tiene una función orientadora hacia los empleadores y hacia los trabajadores, pero principalmente hacia los empleadores. ¿Y cómo realiza esta función? A través de documentos informativos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o han recibido cartillas de información de SUNAFIL en diversos temas, en temas de seguridad y salud ocupacional, en temas de prevención y sanción del hostigamiento sexual, en temas de igualdad política salarial, que son los temas más importantes a la fecha. Esa es la labor orientadora. Nosotros nos vamos a centrar hoy día en la labor fiscalizadora. Entonces, entrando simplemente al tema fiscalizador, lo que tenemos que saber es que SUNAFIL ejerce sus facultades a través de los inspectores, principalmente, ¿no? ¿Cuáles son las facultades o las atribuciones que tienen los inspectores de SUNAFIL? Y es importante conocerlas justamente para permitir o para colaborar con estas funciones, porque como vamos a ver luego, cualquier conducta de parte de los empleadores que se considere una conducta obstruccionista puede generar la imposición de una multa, ¿no? Más allá de si hemos cumplido o no con nuestras obligaciones,
El impedir el acceso, por ejemplo, a los inspectores o el no brindarles información precisa de manera injustificada, ¿no? O no brindarles la documentación que nos solicitan de manera injustificada, puede generar o puede ser considerado como una labor obstruccionista y generar la imposición de una multa. Entonces, ¿qué pueden hacer los inspectores? Los inspectores pueden ingresar al centro de trabajo eh, a cualquier hora. Usualmente lo hacen dentro de la jornada de cada centro, ¿no? Si por ejemplo estamos hablando de una oficina, difícilmente van a ingresar en la noche o en la madrugada porque a esa hora no es el horario de atención habitual de la empresa de ese comercio. Otra cosa que puede hacer Sunafil es una vez que ingresa a las instalaciones, y es importante también que podamos eh, instruir a las personas de seguridad o a las personas de recepción o aquellos que son el primer contacto con el público, que cuando llegue un inspector a Sunafil, debidamente acreditado por supuesto, eh, puedan permitirles el ingreso y que se comunique inmediatamente con recursos humanos o con la gerencia general para que puedan atenderlos debidamente. Porque el no darles el acceso, eh, como les decía, es una obstrucción, ¿no? Y se sanciona. Una vez que se inicia la visita inspectiva, los inspectores, dependiendo de la materia sancionada, podrían solicitar la presencia del trabajador afectado. Si existe sindicato, podrían solicitar la presencia de los representantes de los trabajadores también. Además, pueden practicar cualquier diligencia de investigación, exámenes o pruebas necesarias para la investigación. Por ejemplo, si se trata de alguna inspección en seguridad y salud ocupacional, lo que podría hacer el inspector es realizar una ronda o una visita a las instalaciones y podría incluso filmar, podría incluso tomar fotos para verificar si, por ejemplo, en el centro de trabajo cumplimos con tener la señalética donde debe estar, si hay maquinaria, si tenemos las guardas de seguridad de la maquinaria, etc. Entonces, puede recoger testimonios también. Entonces, esta etapa de la primera visita, sobre todo el primer contacto que tenemos como empleadores con Sunafil, es muy importante y es muy importante conocer qué debemos hacer y digamos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y entre los derechos, reitero, es importante verificar que el inspector Sunafil esté debidamente acreditado, e incluso vamos a verlo luego. En la web hay un acceso para verificar que el inspector, para verificar la identidad de los inspectores de Sunafil, porque también se han dado casos en los que algunas personas suplantan la identidad, ¿no? Y de repente nosotros pensamos, ok, tengo que colaborar con el inspector, lo dejo pasar, y resulta que no era un inspector adscrito, no era realmente un inspector. Entonces es importante que conozcamos también que nuestro derecho es pedirle al inspector que se acredite, que nos muestre la orden de inspección para saber de qué estamos hablando, cuál es la materia, ¿no? En muchos casos, la materia de la orden de inspección es cumplimiento de normas sociolaborales, que suena muy abstracto. Entonces, en ese caso, solo la orden no nos va a servir para saber de qué se trata, sino también necesitaríamos que el inspector nos guíe o nos indique de qué se trata la inspección, ¿no? Luego nos daremos cuenta seguro con los documentos que nos pide. Pero es importante esto, ¿no? El estar informados, el saber que tenemos derecho a conocer de qué se trata la inspección. Luego vamos a pasar al procedimiento inspectivo. La función de fiscalización, esto que hemos descrito al principio, es la primera visita, el primer contacto, ¿no? Es lo que da inicio al procedimiento de fiscalización, que vamos a ver que tiene dos etapas claramente diferenciadas. La primera, que es el procedimiento o la etapa de investigación, que es una etapa de instrucción previa en la que se recoge información, y luego vamos a ver la etapa sancionadora. No todos los procedimientos que se inician en Sunafil llegan a la etapa sancionadora. Entonces, nos centramos en esta primera etapa. El procedimiento se inicia por denuncia de un trabajador afectado. Por ejemplo, si a un trabajador no se le ha pagado la remuneración o no se le ha pagado de manera completa, bueno, la primera opción es que
levante la queja ante su jefe inmediato, ante la gerencia general, ante recursos humanos. Pero también puede denunciar esto, probablemente si no encuentra una respuesta favorable internamente, puede denunciarlo ante SUNAFIL. Y la otra manera en que estos procedimientos se inician son a través de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que la propia autoridad decide iniciar un procedimiento de investigación. Puede que no exista una infracción, no lo sabemos, ¿no? Lo hace justamente en ejercicio de su función de fiscalización. Voy a ver si tu empleador estás cumpliendo con las obligaciones laborales. No quiere decir necesariamente que porque SUNAFIL inicia un procedimiento de oficio, entonces yo necesariamente estoy en falta. Eso no es así. Ahora, también es importante tener en cuenta que la capacidad en cuanto a recursos humanos de SUNAFIL no es tan amplia. Es por eso que, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con las campañas que realiza SUNAFIL, ¿no? No es poco común que luego de julio o diciembre, que son las épocas, son los meses en los que se paga la gratificación, SUNAFIL algunos meses después inicia una campaña para verificar el pago de las gratificaciones. Lo mismo con utilidades. A veces SUNAFIL lo hace por sectores, ¿no? Fiscaliza el sector de educación, el sector minero. Por ejemplo, durante los primeros meses de la emergencia sanitaria en el año pasado, SUNAFIL inició una campaña para fiscalizar el cumplimiento de la jornada máxima legal en las jornadas atípicas en las unidades mineras, ¿no? Y fue importante porque se vio primero que en esos casos los trabajadores tenían que asistir de manera presencial, ¿no? Porque era la única manera en la que realicen, no había posibilidad de hacer funciones remotas, si hablamos de operarios mineros. Y segundo, porque recibieron muchas denuncias o mucha información respecto de los posibles incumplimientos. Entonces, SUNAFIL de oficio decidió iniciar una campaña dirigida específicamente a las empresas o las unidades mineras y a los contratistas mineros. Y además, en cuanto a la materia, era específicamente a verificar el cumplimiento de la jornada máxima legal. Esas son las dos maneras en las que SUNAFIL actúa. Cuando se recibe la denuncia de actúa de oficio, se inicia con una orden de inspección, que la orden de inspección es lo que nos va a decir cuál es la materia y delimita de alguna manera las actuaciones del inspector. Y digo de alguna manera porque también es verdad que los inspectores tienen facultades bastante amplias, entonces podría suceder, no es común, pero podría suceder que la inspección se inicie, por ejemplo, para verificar el pago de las gratificaciones, pero que en el marco o en el curso de este procedimiento, el inspector tome conocimiento de que tampoco se ha cumplido con el pago de CTS o el pago de vacaciones y podría ampliar este pedido. Ya vamos a ver luego cómo se realiza esta ampliación para que no afecte tampoco el derecho de defensa de los empleados. La parte que está sombreada en gris, todo esto, es la etapa, digamos, interna, ¿no? Hasta ese momento, nosotros como empleadores o como sujetos inspeccionados todavía no sabemos que va a empezar el procedimiento de investigación. Entonces, aquí, en la etapa, en los cuadros sombreados en rojo, es cuando nosotros como sujetos inspeccionados tomamos conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí es cuando inician, nos emiten la orden de inspección, nos dan un mandato de comparecencia, vamos a ver cómo han cambiado las comparecencias, porque según ustedes han tenido procedimiento antes de la emergencia sanitaria, la comparecencia implicaba ir con todos los documentos a las instalaciones de SUNAFIL, presentarnos ante los funcionarios, ¿no? Eso ha cambiado un poco y se han movido a la habilidad. Entonces, en esta etapa, bueno, volvemos a las operaciones inspectivas, luego existen las medidas inspectivas, que pueden ser las de paralización, cierre del establecimiento, requerimientos, recomendaciones, advertencias. No en todos los casos se da, va a depender del caso concreto. Una medida, sin embargo, que vale la pena comentar es la de requerimiento. Volvemos al ejemplo del trabajador que inició una denuncia porque no se le pagaron las remuneraciones. Si dentro de esta etapa de investigación el inspector o los inspectores a cargo
consideran que efectivamente ha habido un incumplimiento de pago, lo que va a suceder es que los inspectores efectúen un requerimiento. Allí todavía no hablamos de una sanción, no estamos en la etapa sancionadora. ¿Qué es el requerimiento en este caso? Le van a decir, tu empleador no has pagado o se ha evidenciado que no has pagado la remuneración de ese trabajador, cumple con pagar en el plazo de 5 días. Los plazos varían en función a cuál es la acción que se tiene que cumplir. Esa es la medida de requerimiento. Si el empleador no cumple, el procedimiento continuará con la posibilidad de que se le multe y además, si finalmente se concluye que no pagó la remuneración, va a ser pasible de otra multa por incumplir el requerimiento. Entonces ya estamos hablando de 2 multas, ¿no? No solo por no haber pagado, sino por no haber cumplido con la medida de requerimiento. Y si en el curso de procedimiento el empleador se niega a dar información adecuada o impide el acceso del inspector a las instalaciones, cuando antes era más común la visita, tendría 3 multas por un mismo hecho, ¿no? Por eso es importante conocer de qué se trata el procedimiento, cuáles son las etapas y cuáles son mis derechos y también mis obligaciones como empleador para no incurrir en para no llegar al punto de la sanción económica. Luego de estas medidas inspectivas, si corresponde, se emitirá un informe o un acta de infracción. Y con eso terminamos la etapa de investigación. El resultado de todas estas actuaciones, como hemos visto en el último punto, concluye con el informe o el acta. ¿Cuál es la diferencia entre el informe y el acta? El informe es el documento que todos los empleadores quisiéramos recibir. ¿Por qué? Porque si se emite un informe, esto quiere decir que el inspector, luego de las actuaciones de investigación, ha concluido que no existe una falta que sancionar. Entonces el procedimiento concluirá allí, en la etapa de inspección. Si por el contrario, en la etapa de investigación, perdón, si por el contrario el inspector considera que sí hay indicios de incumplimiento, emitirá un acta de infracción. El acta de infracción tiene además todos los elementos por los cuales el inspector concluye que hay una posible falta y además una propuesta de multa, que todavía no es multa porque nuevamente no hemos llegado a la etapa de sanción, pero justamente el acta de infracción y la propuesta de multa es el documento que abre la posibilidad de la etapa sancionadora. Entonces, nuevamente, si la etapa de investigación concluye con el informe, allí termina el procedimiento. Si la etapa de investigación concluye con un acta de infracción, el procedimiento continuará a la siguiente etapa, que es la sancionadora. En la etapa sancionadora, lo que va a suceder es que luego de esta propuesta de multa, los empleadores tendrán la oportunidad de emitir sus descargos, ¿no? Esto es como su nombre lo dice, una propuesta, no es una multa definitiva. Además, recordemos que aunque exista una presunción de infracción, el infractor o el supuesto infractor tiene derecho, uno, a la defensa y a la pluralidad de instancias, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder efectuar nuestros descargos y que además tendremos, si la propuesta de multa es confirmada en una primera instancia, tendremos la posibilidad de apelar o de presentar los recursos administrativos de reconsideración, revisión, para que una instancia superior revise nuevamente la resolución de primera instancia, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos empleadores consideran que cuando hay una propuesta de multa, ya todo, digamos, no se puede hacer nada, ¿no? Como que ya todo está perdido y eso no es correcto. ¿Por qué? Pueden pasar muchas cosas. Evidentemente, la primera opción es que efectivamente exista la infracción, pero también puede haber un vicio en el procedimiento. Puede que yo como empleador haya presentado documentos que el inspector no ha tenido en cuenta al emitir su resolución, ¿no? Por eso justamente existe esta etapa en la que yo puedo impugnar, ¿no? En la que puedo presentar mis descargos primero y si ahora en la resolución de primera instancia confirman que hay una multa, yo todavía puedo apelar y solicitar una resolución, un pronunciamiento del superior jerárquico. Aquí vamos a ver 2 etapas de descargos, porque en el procedimiento sancionador
justamente por esto, porque en esta primera yo voy a esperar al pronunciamiento de la primera instancia y en la segunda esperaré el pronunciamiento de la resolución de multa, ¿no? Que es la definitiva. Y contra esta resolución es que cabe la impugnación. Ahora, no está en las diapositivas todavía porque no está en vigencia, pero durante la emergencia sanitaria se aprobó una norma que agrega a estas dos etapas, podemos dividirlas en dos que hemos visto ahora, que son la investigación y la sancionadora, una fase previa de conciliación. Entonces, cuando este procedimiento entre en vigencia, que lo hará aproximadamente en el segundo tercio del año, en el segundo trimestre del año, porque está pendiente que se emitan algunas reglamentaciones, lo que va a suceder es que vamos a tener etapa de conciliación, etapa de investigación y etapa sancionadora. Al día de hoy, la conciliación administrativa no es obligatoria, ¿no? Salvo para el empleador cuando el empleador quiere demandar al trabajador, que no es la mayoría de los casos. Pero para el trabajador que quiere denunciar al empleador, no es obligatorio pasar o solicitarle al área de conciliación administrativa del Ministerio de Trabajo que inicie uno. Entonces, luego, cuando se inicie este procedimiento, sí será obligatorio, cuando entre en vigencia esta modificación del procedimiento que estamos revisando ahora mismo, sí va a ser obligatorio que las partes, que en este caso el trabajador, que es el que puede denunciar, solicite o pase por esta etapa de conciliación. Entonces hasta aquí hemos visto las atribuciones que siempre han tenido los inspectores de manera muy, muy general y el procedimiento también con una mirada bastante amplia. Esas reglas no han cambiado. El procedimiento como tal, mi derecho a impugnar, mi derecho a presentar descargos, mi derecho a presentar pruebas, mi derecho a tener una decisión motivada como empleador y como sujeto inspeccionado, no ha cambiado. Las atribuciones de los inspectores tampoco y los plazos tampoco. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Entonces, en julio del año pasado se emitió una segunda versión del protocolo de fiscalización durante la época de pandemia. ¿Qué se pretendía con este protocolo? Uno, priorizar las materias o delimitar o indicar cuáles son las materias prioritarias durante la emergencia sanitaria, que la verdad es que es una priorización bastante amplia porque vamos a ver luego que cubre la mayoría de materias, pero sin duda probablemente la más importante era aquella referida, y es aquella referida a seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que la mayoría de inspecciones se están decantando por ese tema. Entonces les decía que en julio se emitió este protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva durante la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son los principales cambios, digamos, que establece este protocolo? Bueno, el primero es que los inspectores ejercerán sus funciones de manera virtual principalmente. Acuérdense que antes de la emergencia sanitaria las inspecciones todas eran presenciales, las visitas a centros de trabajo eran lo habitual para iniciar el procedimiento. Si alguno de ustedes ha tenido o ha sido parte de un procedimiento, entonces una FI lo sabrá. Pero ahora, si bien se mantienen estas visitas presenciales, son la excepción, ¿no? La virtualidad es lo que se privilegia y las labores presenciales son restringidas. Porque, nuevamente, en el marco de la emergencia sanitaria, sabemos que el contacto de persona a persona es lo que genera mayor riesgo, ¿no? Sobre todo si no hay, si no es un ambiente ventilado, si hay muchas personas en un mismo espacio, etc. Entonces, para evitar esto y para cuidar la salud también de los inspectores, es que se va a privilegiar la virtualidad. Y lo otro, de la mano con lo anterior, es que se privilegia el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, permitiendo cosas como, por ejemplo, tener las comparecencias de manera virtual, así como estamos ahora. Si alguno de ustedes ha participado ya, los inspectores lo que hacen es emitir la orden de inspección, se notifica por la casilla electrónica,
y luego lo cita a una reunión de Zoom, Hangouts, Google Meet o alguna de estas plataformas eh, para tener esta comparecencia y esta conversación que antes se tenía cara a cara en las instalaciones de Sunafil. Aunado a eso, durante las comparecencias presenciales, nosotros teníamos que entregar, ¿no? La información que nos solicitaban. Si nos solicitaban planillas, contratos, teníamos que entregar las copias de los contratos en físico. Ahora todo eso ha sido reemplazado por la entrega virtual. De hecho, hay una, yo diría, el procedimiento se está llevando de una manera más informal, pero con esto no quiero decir que no se respeten las reglas. Me refiero a que la cercanía con el inspector o la interacción es mucho más informal en la medida que nos podemos comunicar por correo, nos podemos comunicar hasta por un mensaje de WhatsApp o por teléfono, que eran cosas que antes existían. De hecho, antes uno podía enviarle un correo a la dirección de los inspectores, pero era la excepción. Lo que te pedían era que llevaras los documentos de manera presencial justamente para poder levantar un acta y que quede todo muy, muy formal, indicando como un cargo de entrega, ¿no? De qué es lo que te estaban dando, qué es lo que estaban recibiendo ellos, qué tipo de información, si has cumplido con todo el requerimiento, etcétera, ¿no? Ahora el procedimiento es más informal y es más rápido de alguna manera, porque hay mayor contacto, se respetan los plazos, pero hay mayor contacto y mayor interacción con los inspectores. Por lo menos esa ha sido mi experiencia en los procedimientos que he tenido bajo esta modalidad. Ya en las preguntas ustedes podrán decirnos o contarnos si es que han tenido la misma experiencia. Bueno, aterrizando al protocolo, volviendo al protocolo, una cosa también que llama la atención son las acciones previas, ¿no? ¿A través de qué? De cartas inductivas y de cartas disuasivas. Al inicio les decía que una labor u otra de las funciones de Sunafil es justamente la labor de orientar o educar, ¿no? A los empleadores. Y ahora, en esta emergencia, en ese contexto en el que nos encontramos, esta labor ha cobrado un poco más de protagonismo, por dos razones principalmente. La primera, porque nuevamente la capacidad de fiscalización de Sunafil, más en esto, y más en este contexto, no es la más alta. Entonces, Sunafil tiene más llegada a través de cartas inductivas, cartas disuasivas, que con alguno de sus funcionarios iniciando un procedimiento a la empresa A, B o C, ¿no? Entonces, lo que han hecho, y también nos comentarán si alguno de ustedes ha recibido este tipo de cartas, es enviar cartas solicitando documentación, por ejemplo, ¿no? Se enviaron la carta a todas las empresas del sector de educación, por ejemplo, para que cumplan con indicar si han implementado el plan de regreso a las labores presenciales, ¿no? O si cumplen con todas las medidas de seguridad y pedían una serie de documentos que tenían que entregarse en el plazo ahí establecido, que usualmente era de 15 días hábiles. ¿Qué pasaba si no cumplías? Digamos, la consecuencia del incumplimiento es que Sunafil puede iniciar un procedimiento inspectivo. ¿Para qué lo hacía Sunafil? Básicamente para disuadir las conductas que podían generar incumplimiento y también para disminuir la posibilidad de iniciar procedimientos, porque lo que pasaba es, ok, o me envías la información o si no me envías, yo voy a presumir que estás incumpliendo, entonces te iniciaré un procedimiento. Muchos empleadores, por el temor de que se les inicie un procedimiento inspectivo, lo que hacían era cumplir con esto, ¿no? Porque de hecho antes de la emergencia sanitaria se cuestionaba si ese tipo de cartas se tenía que cumplir de manera obligatoria o no, porque lo que se estaba haciendo era solicitar información que se solicita regularmente dentro de un procedimiento sancionador iniciado con una orden de inspección, ¿no? Sin embargo, ahora, nuevamente por el contexto, los empleadores ya no se cuestionan si es obligatorio o no entregar estos documentos, sino que lo hacen porque la consecuencia es que Sunafil pueda presumir que están en incumplimiento y que ahora sí inicie un procedimiento de investigación
exclusivamente para aquellos que no han cumplido con el requerimiento de información. Eso es lo que ha venido haciendo SUNAFIL para de alguna manera suplir, digamos, la capacidad que tiene de iniciar procedimientos de investigación, digamos, bajo las reglas que hemos visto antes. Entonces, lo que debería suceder con estas cartas es que si se responden, probablemente SUNAFIL no inicie el procedimiento. No quiere decir que si las respondes no te va a poder iniciar, lo puede hacer porque lo puede hacer de oficio, pero es menos probable que eso suceda. Luego, en cuanto a las actuaciones inspectivas puramente, los inspectores tienen, y de hecho SUNAFIL como entidad, ¿no?, tiene la obligación de realizar un test, digamos, interno para determinar si las actuaciones serán presenciales o no. Y este test tiene que ver con el objeto de la fiscalización, porque no es lo mismo, por ejemplo, revisar si la empresa ha cumplido con el pago de gratificaciones, que se puede hacer por medios totalmente documentales, ¿no es cierto? Se piden las boletas, los cálculos, los beneficios. Si hay que hacer preguntas o entrevistas al área de recursos humanos o al área de administración, se puede hacer a través de una videollamada. Pero no es lo mismo eso a realizar, por ejemplo, una fiscalización para verificar si en la unidad minera X se está cumpliendo con el distanciamiento social, en los campamentos, si tienen todos los equipos de seguridad. Y en general, en muchas de las obligaciones vinculadas a seguridad y salud que probablemente requieran una visita presencial. Y aún en esos casos, lo que se está haciendo también para nuevamente dejar la labor presencial como el último recurso es pedirle a los empleadores que hagan un recorrido virtual con una cámara en tiempo real, ¿no? Es como que ahora yo les muestre mi casa para que ustedes vean si en realidad, digamos, está todo en orden, todos los que estamos aquí cumplimos con la distancia, etc. Entonces, digamos que este procedimiento interno para determinar si es absolutamente necesario el trabajo presencial de los inspectores se tiene que hacer internamente. Y además, las visitas que tengan que ver con posibles incumplimientos que deriven en el riesgo de contagio se realizan en coordinación, o se pueden realizar en coordinación con el MINSA, porque sabemos que ambas entidades tienen potestad sancionadora pero tienen distinta competencia. Entonces se pueden realizar en conjunto y SUNAFIL fiscalizará y sancionará las inconductas derivadas de incumplimientos laborales y el MINSA sancionará las inconductas derivadas de riesgo a la salud pública o a la salud en general. Bueno, la comparecencia ya hemos comentado que se puede llevar a cabo de manera virtual. Con la visita inspectiva, lo que les comentaba, que podía haber visitas por videollamada y las presenciales son las menos. Y en cuanto al requerimiento de información, bueno, nuevamente antes se les entregaba una hoja, digamos, con todo el listado de la información que tenían. Muchos empleadores iban hasta con maletas llenas de documentos para poder cumplir con todo el requerimiento. Ahora eso no sucede. Y también es importante que tengan, que sepan que la casilla electrónica es el mecanismo de comunicación por excelencia. De hecho, la casilla electrónica ya está implementada. Oye, la regulación sobre la casilla electrónica ya existía antes de la emergencia sanitaria, pero ahora ha cobrado mayor relevancia. Y además es importante que si las comunicaciones se efectúan por la casilla electrónica en los procedimientos, ustedes puedan revisarla o deban revisarla de manera recurrente, porque todas las notificaciones que llegan ahí se consideran válidamente efectuadas. Entonces es importante tener en cuenta que hay que prestar más atención a estas herramientas de virtualidad. Ahora, me pasó con un cliente que tuvimos una citación a una comparecencia a una hora determinada para tener una llamada, una videollamada como esta, una videollamada, y era una hora determinada, pongámosle, a las 10, y el cliente pensó que podía aparecer un poquito más tarde. Entonces, lo que yo le decía era como, no, o sea, los plazos y las reglas no han cambiado. Entonces, cuando las comparecencias cuando eran presenciales,
se citaban a una hora determinada y solamente existían 10 minutos de tolerancia para que puedas asistir. Entonces, si se citaban a las 9, tú podías llegar máximo a las 9:10, porque de lo contrario se consideraba inasistencia y nuevamente volvíamos a la posibilidad de que a que se considere una conducta de obstrucción y por lo tanto se te imponga una multa, ¿no? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, no ha cambiado. Entonces, si te citan a una llamada virtual a las 9, tu comparecencia es a las 9, no a las 9:30, no a las 9:20, no a las 9:11, ¿no? A veces, porque tenemos la idea de la virtualidad, creo, y de hecho oh, me ha pasado alguna vez, pensamos que algunas reglas se pueden relajar. Eso no sucede y es importante, muy importante que lo tengan en cuenta en el desarrollo del procedimiento sancionador. Las reglas que tenían antes se cumplen tal cual, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque estoy digamos, el inspector probablemente está en su casa, entonces no tiene que salir a una inspección inmediatamente, entonces de repente me puede esperar un poco. No. O sea, las reglas de la puntualidad y cumplimiento de los plazos no se han relajado. ¿Ya? Es importante que lo tengan en cuenta. Luego, bueno, en este protocolo también se se listaron las materias que iban a ser inspeccionadas con prioridad, como los accidentes de trabajo, despido arbitrario, suspensiones, pago de remuneraciones, pero como ven, finalmente este listado establecía la prioridad de las materias a inspeccionar, pero es un listado bastante amplio que engloba básicamente creería yo, al 80% de las materias que fiscaliza SUNAFIL. Pero bueno, es importante conocerlas porque es el listado que SUNAFIL decidió emitir, ¿no? Nuevamente, no quiere decir que SUNAFIL haya paralizado la inspección de aquellas otras materias que no estén en este cuadro, ¿no? Lo que sucede es que con la capacidad limitada que tiene para inspeccionar, lo que va a hacer es prioritariamente o procesar, digamos, con mayor celeridad las denuncias que estén vinculadas a estas materias y probablemente demorar un poco, ¿no? Hasta que tenga la capacidad de hacerlo, las denuncias que estén vinculadas a materias que no están en este cuadro. Pero nuevamente no es que se paralizan las obligaciones, ¿no? Todo sigue como antes. Todas las obligaciones en materia laboral permanecen vigentes. Es verdad que, o sea, estoy hablando en términos generales, es verdad que, por ejemplo, en seguridad y salud, los exámenes médicos ocupacionales o las capacitaciones, la manera en la que se cumplen las obligaciones ha cambiado, pero en términos generales, las obligaciones relacionadas, por ejemplo, al pago de beneficios, a los plazos de pagos de beneficios, a las causales de despido, de terminación laboral, no han cambiado, ¿no? Entonces, no porque estamos en pandemia, entonces puedo yo despedir a los trabajadores porque no tengo liquidez, por ejemplo, ¿no? Esa no es una causa legalmente prevista. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Luego, les he mencionado a lo largo de la exposición algunas de las obligaciones y derechos de los empleadores, pero probablemente las obligaciones más importantes son colaborar con las actuaciones inspectivas, ¿no? Y tener muy en cuenta, o tener muy presente y evitar caer en aquellas conductas que se consideren obstruccionistas. Nuevamente, no permitir el ingreso al inspector, que es una cosa que pasa muchísimo. Acudir a las comparecencias a la hora acordada, cumplir con los plazos de entrega de la información, cumplir con la entrega de la información. Y si por alguna razón es imposible cumplir en determinado plazo, por ejemplo, me piden, me estoy inventando, que entregue la planilla de los 10 últimos años, bueno, que incluya a todos mis trabajadores, y yo tengo, no sé, 2.000 trabajadores. Y de repente estas planillas, digamos, no las tengo a mano, probablemente, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es solicitarle al inspector, y la mayoría, yo diría que el 95% de ellos accede, un plazo adicional, ¿no? Si me ha dado 5 días, tengo que decirle, por favor, extiéndeme el plazo, y seguramente lo hará, ¿no? Lo que no puede suceder es que al quinto día, a las, no sé, 4 de la tarde, llame al inspector para decirle, no, por favor, dame un plazo adicional, ¿no? Porque seguramente no lo va a hacer. Entonces, es importante tener en cuenta las reglas, pero también mantener en cuenta que
hay posibilidades de ampliar, por ejemplo, como les digo, estos plazos de entrega de información, o incluso si alguna comparecencia, si es absolutamente imposible asistir, indicar por qué es imposible presentar una justificación. En la medida que la justificación sea válida, no se considerará una inasistencia y se reprogramará. Pero es importante mantener la comunicación con el inspector y saber que esta demora o esta inasistencia tiene que tener una razón justificada, ¿no? Entonces, bueno, estas son las obligaciones. Y bueno, si es que ustedes en el marco de la pandemia tienen alguna visita inspectiva presencial, eh, es sumamente importante que puedan cumplir con todos los protocolos, ¿no? Para la visita, ¿no? No es que se trate de la inspección, no es que la inspección se trate de verificar el cumplimiento de protocolo, sino que puede tratarse de verificar, no sé, eh, gratificaciones o vacaciones, pero igual es importante que cumplan con todos los procedimientos para, bueno, vigilar la salud del inspector y de todos los trabajadores que tienen también. Bueno, en los derechos, los hemos visto también a lo largo de la exposición, pero digamos, de manera para ordenarnos un poco es exigir la acreditación del fiscalizador, es una cosa que se puede hacer. Luego, conocer la materia de la fiscalización, mantener la comunicación con los inspectores es su derecho, ¿no? De hecho, muchos de los inspectores te dan, o ustedes les pueden pedir el número de celular, o tienen un número de celular asignado por SUNAFIL, y además tienen un correo institucional. Y el inspector no puede negarse, por ejemplo, a darle su correo institucional. Y de hecho, si se niega, hay un directorio en el que ustedes van a poder encontrar con el nombre del inspector cuál es el correo. Ese es su derecho, mantener comunicación. Y recibir las notificaciones, ¿no? Eso también es importante. La verdad es que yo no he visto muchos errores en las notificaciones. SUNAFIL es muy cuidadoso con eso, o sea, te notifica en la dirección que figura en SUNAT. Y ahí, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque lo que sí puede pasar es que si ustedes cambian de establecimiento, de dirección, por ejemplo, y no han modificado la dirección fiscal, SUNAFIL va a notificar en la dirección que figure registrada ante SUNAT. Pero ese error, digamos, ya no es imputable a SUNAFIL, ¿no? Es como cuando ustedes les notifican al domicilio que han presentado, que figura en RENIEC, es lo mismo. Cuando SUNAFIL notifica al empleador, va a notificar en la dirección fiscal. Si ustedes han cambiado de dirección real y no han notificado esto y su dirección fiscal sigue siendo la anterior, las notificaciones que lleguen ahí se van a considerar válidas. Ahí no puedo alegar, por ejemplo, yo ya no, mi empresa ya no está ahí hace 2 años, no me puede dar por notificado oportunamente, ¿no? Etcétera. No, no podría hacer eso. Y bueno, el otro derecho, que es un derecho en cualquier proceso o procedimiento administrativo, es el de defensa, que tiene como correlato el interponer recursos impugnatorios de acuerdo a de acuerdo al caso concreto, ¿no? Hay varios recursos impugnatorios y varios recursos de, bueno, la apelación, que es el más conocido, luego tenemos la posibilidad de la revisión, por ejemplo, la reconsideración, que bueno, dependerá del caso concreto determinar cuál es el mejor para este supuesto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los riesgos que se enfrenta en un procedimiento inspectivo? El más evidente para todos es el de las multas administrativas. Y las multas se determinan en función a 2 criterios, básicamente. La gravedad de la infracción. Para SUNAFIL existen tres escalas, digamos, de gravedad: leve, grave, muy grave. Evidentemente la muy grave será sancionada con un monto mayor. Y el otro criterio que se utiliza es el número de trabajadores afectados. Mientras más trabajadores afectados, más alta será la multa. Otras contingencias más inmediatas, porque el procedimiento puede durar probablemente 1 año, son las medidas inspectivas, porque habíamos hablado de la medida de requerimiento. SUNAFIL requiere para que cumplas con hacer algo, en la medida que la infracción sea subsanable, pero también hay medidas inspectivas como cierre de establecimiento, paralización. Estas últimas están bastante vinculadas a incumplimientos en seguridad y salud. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un accidente fatal? ¿No? ¿O qué pasa si sin haber accidente fatal, SUNAFIL verifica o el inspector inminente grave para los demás trabajadores, digamos que se trata de una empresa de construcción y no cuentan con los arneses de seguridad, con la línea de vida, con señalética, etcétera, lo más probable es que SUNAFIL paralice esa obra. Y esta es una medida de ejecución inmediata.
existen, digamos, maneras de impugnar esto también y de reducir los plazos, etcétera, pero digamos que lo que hace una fila ahí es paralizar y tiene la capacidad para hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente existiría, y eso sí es a criterio del inspector, un riesgo inminente. Entonces ahí no va a llevar un procedimiento largo porque probablemente en lo que dure el procedimiento puede ocurrir un accidente. Y bueno, una contingencia no material, digamos, es el impacto negativo en la reputación empresarial, ¿no? Ustedes seguramente han visto hace un par de años que hecho, eso es lo que ese hecho lamentable es el que dio lugar a varios cambios en materia de seguridad y salud. Hubo un accidente de McDonald's, en uno de los locales, en el que fallecieron dos trabajadores. Eh, y fue cubierto por muchísimos medios de comunicación, y de hecho, como les digo, a raíz de esto, eso tuvo tanto impacto que si ustedes revisan, muchas de las modificaciones en materias de seguridad, y de hecho algunas que dieron lugar a estas medidas inspectivas de paralización o cierre, se derivaron justamente por este accidente, porque fue tan mediático y hubo tanta presión vinculada a cuáles son las medidas que están ejerciendo o que tienen que ejecutar los empleadores para vigilar la salud de sus empleados, que esto generó el cambio normativo. En la misma fecha, más o menos, se modificó también la ley de seguro de vida. ¿Se acuerdan que antes el seguro de vida de ley se adquiría, o el derecho al seguro de vida de ley se adquiría cuando los trabajadores cumplían 4 años? Ahora es desde el día 1. Y de hecho, desde el 1 de enero de este año, la cobertura es exactamente igual para todos los trabajadores. El año pasado hubo una diferencia, ahora es para todos. Entonces, el impacto reputacional es importante también, ¿no? La motivación no es solo el impacto económico que pueda tener para mi empresa el que me impongan una multa, que sin duda probablemente es lo más disuasivo, lo que nos motiva a tener mayores conductas preventivas, ¿no? Pero el impacto negativo también es importante, el impacto a la reputación de nuestro negocio también es importante, y también es importante porque, bueno, el impacto es hacia externamente, y luego internamente también porque si se percibe internamente, o los trabajadores perciben que que tiene un empleador que suele incumplir recurrentemente con las obligaciones laborales, etcétera, probablemente van a tener alta rotación, ¿no? Trabajadores que vienen, trabajadores que se van, trabajadores que no se comprometen, digamos, con la empresa, y probablemente eso también los lleve a pérdida de talento, ¿no? Esas son algunas de las contingencias. Bueno, esta es la nueva escala de multas, la van a tener en las diapositivas. Esta es la tabla completa de multas para las empresas que no son IP. Y en cuanto a las recomendaciones, bueno, recomendaciones generales es evaluar periódicamente el cumplimiento de normas laborales. Yo sugiero que el enfoque de los temas laborales en general, no solo aquellos vinculados a fiscalización, sea bastante preventivo, ¿no? Y no reactivo. Porque justamente si el manejo de todas las obligaciones, el cumplimiento de todas las obligaciones es un manejo ordenado, probablemente no tengamos, no diré que fiscalizaciones, porque las fiscalizaciones, como les digo, pueden ser oficio, pero no tendremos denuncias de trabajadores, de repente reduciremos la posibilidad de que existan procedimientos, y con eso reduciremos el impacto económico que se genera hacia la empresa, ¿no? Entonces, la labor preventiva es importante, ¿no? El verificar que efectivamente esté cumpliendo, y si no lo estoy, pues establecer un cronograma para atender con mayor prioridad a aquellos incumplimientos que me expongan a un mayor riesgo, ¿no? Como empleador. Otra cosa importante también es capacitar a los trabajadores, como les decía al principio, que atienden al público principalmente, para que sepan cómo reaccionar ante la primera visita con el inspector. Solicitar la inspección, la identificación y averiguar cuál es la materia inspeccionada. Esas son las recomendaciones principales en el caso de inspecciones.
Y, bueno, solicitar la ampliación de plazo, eso se los he comentado también, es posible. Y revisar regularmente la casilla electrónica. En esto sí quiero insistir porque la casilla electrónica es una, digamos, es una norma, o la implementación de la casilla es relativamente reciente, tiene más de un año, pero es relativamente reciente, y de repente no todos, si alguno de ustedes no ha tenido un procedimiento, no va a estar tan familiarizado con la casilla electrónica, pero la casilla electrónica es básicamente un buzón de correo en el que le van a llegar todas las notificaciones. Y nuevamente, como les digo, en esta época ha cobrado mayor relevancia porque es el mecanismo principal y oficial, digamos, de comunicaciones. Eso no quiere decir que ustedes no puedan enviarle un correo al inspector, llamar al inspector, pero la casilla es el mecanismo oficial en el que ustedes van a poder tener las fechas certeras, con certeza las fechas en las que se emiten las notificaciones y todo aquello que tenga que ver con el procedimiento. Algunas preguntas que suelo recibir es: ¿cuál es el límite de las actuaciones inspectivas? Bueno, el límite es aquel, por ejemplo, las actuaciones inspectivas tienen una facultad los inspectores tienen una facultad bastante amplia, pero las limitaciones están, por ejemplo, si el ingreso al centro de trabajo pone en riesgo por alguna razón a los demás trabajadores. Imagínense que llega este es un ejemplo muy de laboratorio, pero sirve para graficar, que tienen una inspección en esta época presencial. Y de acuerdo a sus protocolos, a los protocolos del empleador, que cuando llegan les toman la temperatura, seguramente las personas que ingresan, etcétera. Imagínense que tienen un inspector que tiene 39 grados de fiebre y que no se ve, digamos, muy saludable. Evidentemente, en ese caso, es totalmente válido que el empleador niegue el ingreso, ¿no? Y eso no se consideraría como una conducta obstruccionista. ¿Y por qué no se consideraría como una conducta obstruccionista? Porque estaría poniendo en riesgo la vida de los demás trabajadores. También puede suceder que en una planta de producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y el inspector quiere entrar a inspeccionar la planta, pero no quiere colocarse los implementos de seguridad eh, se necesitan para ingresar a la parte de la producción, digamos, ¿no? Para evitar contaminaciones, etcétera. En ese caso también el empleador puede negarse, ¿no? Porque el hecho de que la facultad del empleador, del inspector, perdón, o que el inspector tenga amplias facultades para trasladarse por las instalaciones no quiere decir que deje de respetar las reglas de conducta o las reglas de seguridad o las reglas de salud que los empleadores tengan. Luego, ¿pueden pedir el ingreso del inspector a las instalaciones? Bueno, acabo de responder. ¿Todas las infracciones son subsanables? No. Las infracciones se dividen en subsanables e insubsanables. Una subsanable, por ejemplo, si no pagué la remuneración. Ok, eso lo puedo corregir en el tiempo. Pero una insubsanable, por ejemplo, es no haber otorgado a los trabajadores vacaciones oportunamente. ¿Por qué? Porque no puedo retroceder el tiempo, ¿no? Tengo como ventana un año para otorgar a los trabajadores vacaciones. Si no lo hacen, esa infracción, este incumplimiento lo que va a generar es el pago de una indemnización, pero yo no puedo subsanar el descanso, no haber otorgado el descanso vacacional oportunamente. Entonces, como les digo, son dos, subsanables e insubsanables, y se emiten requerimientos por aquellas subsanables. Si mis políticas superan los mínimos exigidos por las normas peruanas, bueno, ¿es posible que pueda ser sancionado? Sí. De hecho, esto me sucedió también con algún cliente que tenía unas políticas alucinantes y muy, muy, muy detalladas en temas de políticas de igualdad salarial, pero no cumplían con los mínimos exigidos por la norma peruana de políticas de igualdad salarial. Esta empresa era transnacional, entonces los estándares eran mucho más altos, pero no tenía un par de requisitos que pedían la norma. Y bueno, les pusieron una multa por temas formales, porque al final, bueno, no modificaron esto, no, prefirieron no modificar su procedimiento, etcétera. Pero nuevamente, así tenga todo en orden y tenga estándares y tenga ISOs y mis estándares sean mucho más elevados, es importante que tengamos en cuenta que, sobre todo para las empresas multinacionales, que SUNAFIL verifica el cumplimiento de las normas peruanas. Entonces, si yo tengo una política retributiva con estándares, digamos, transnacionales y corporativos, tengo que verificar, o tengo que peruanizarla, digamos, ¿no? Lo mismo con cualquier otro estándar que maneje, que
podría ser más alto del mínimo legal, pero que tengo que adecuar a las normas peruanas. Y bueno, para ir terminando, aquí hay algunos recursos útiles, por ejemplo, para la identificación de inspectores, para que conozcan los derechos, y además un aplicativo consulta tu trámite si ya estamos en el procedimiento para verificar cuál es el estado del mismo, ¿no? Y bueno, pasamos a las preguntas. Ay, creo que... perdón. Ay, creo que había algunas preguntas, pero un segundo. A ver, una pregunta es, ¿hay algún formulario de solicitud para poder entregar las boletas de pago por correo o web de la empresa? En mayo acudí a Sunafil para una inspección y escuché a otros fiscalizadores solicitar las boletas físicas firmadas. Sí. A ver, aquí hay un tema. Hubo una ventana de tiempo cuando tuvimos o sea, cuando hubo cuarentena total, en la que se permitía la entrega de todos los documentos de naturaleza laboral, por ejemplo, contratos o renovaciones de contratos, liquidaciones, etcétera, de manera virtual, y por virtual se entendía incluso por correo electrónico. Con las boletas de pago pasa una cosa bien particular, porque si bien hubo una norma que permitía las firmas digitales o las firmas digitalizadas, esto requería de la implementación de un banco de firmas, etcétera, que no se ha hecho. Entonces, les va a pasar muchísimo que los inspectores de Sunafil les pidan las boletas firmadas en físico y no les importa si tienen 5.000 trabajadores y si su representante legal se puede pasar probablemente un día firmando boletas. ¿Ya? Eso es lo que la mayoría les va a pedir. Ahora, también es posible, eso no quiere decir que el tema esté cerrado, ¿no? Es posible, y de hecho yo lo he visto para otras inspecciones y no han multado a la empresa, eh, buscar la finalidad de la norma. ¿Cuál es la finalidad de que te pidan las boletas firmadas por los trabajadores? Verificar que efectivamente los trabajadores han recibido la boleta, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ir un poco la defensa si es que ustedes no lo hacen, si es que ustedes no tienen boletas firmadas por la razón que sea. Pero lo que tiene que suceder para que puedan ustedes cumplir, o sea, entregar de manera virtual, pero cumplir, es generar una evidencia de entrega. Hay algunas empresas que tienen a través del intranet la posibilidad de verificar o de que quede registro de que el trabajador efectivamente descargó la boleta o efectivamente recibió la boleta. Entonces, si hay acuse de recibo, no debería haber no debería existir ningún problema. Si ustedes no tienen este tipo de tecnología que les permita a través de intranet o a través de otro mecanismo generar constancia de que el trabajador ha entregado la boleta, lo que tendría que suceder es, lo pueden entregar a través de repente un correo al trabajador que acuse recibo. ¿Ya? Lo importante es tener este acuse de recibo de que el empleador, de que el trabajador lo ha recibido. Otra opción es que ustedes le entreguen la boleta, que el trabajador firme y les envíe, no sé, una foto de la boleta firmada o qué sé yo, pero para que ustedes puedan tener registro del acuse de recibo, porque como les digo, esto es lo importante. Y de hecho, muchos de los fiscalizadores, yo no diría que la mayoría, pero es verdad que cada vez más son más permeables a este tipo de explicación, ¿no? O sea, ¿para qué me pides las boletas físicas? Para verificar que el trabajador lo ha recibido. Ok, pero yo, empleador, tengo otros mecanismos igualmente confiables para evidenciar que el trabajador ha recibido la boleta, ¿no? Entonces, pensemos en la finalidad de la norma. Mi obligación es entregarla y yo, empleador, generar evidencia de que el trabajador la ha recibido. Entonces, si puedo generar evidencia con otros mecanismos, no deberían tener la boleta física firmada. Como les digo, yo he tenido varios procedimientos, no solo por boletas, sino en representación de algunos clientes, que involucraba este tema de la discusión de si la boleta debe ser firmada o no. Y finalmente, la explicación fue satisfactoria para esos inspectores y no multaron, porque la empresa estaba en capacidad de demostrar a través de ese sistema de internet que tenía que los trabajadores tuvieron acceso a la boleta y que es más la descargaron. Entonces, eso era, entraban con su cuenta personal y tal, entonces eso era suficiente. Luego, otra pregunta, ¿qué pasa ahora en pandemia si viene un inspector
y los representantes legales o los funcionarios de los recursos humanos están trabajando en remoto y solo están empleados. Igual se le tiene que permitir el acceso. Sí. Va a ser, a ver, primero, como les decía, las visitas inspectivas presenciales son la excepción, ¿no? De hecho, SUNAFIL internamente tiene que hacer este test que les comenté muy rápido para verificar que no se ponga en riesgo la salud de su inspector. Pero si ya estás en la situación de la visita presencial, y de hecho, si han llegado a la visita presencial es porque el inspector ha considerado que es SUNAFIL, que es absolutamente necesario que la visita sea presencial. Entonces, no hay motivo para que les impidas el acceso a la oficina. Probablemente la única razón es que podrías dar es que tu oficina está totalmente cerrada y que ni siquiera la persona de vigilancia está allí. Entonces, si eso no sucede y hay algunos trabajadores, lo que yo te sugeriría es que se instruya a los trabajadores que están yendo de manera presencial, que lo dejen entrar. Lo puedes dejar, o sea, puedes hacer que ingrese y que permanezca por unos minutos en la recepción, por ejemplo, y que inmediatamente el trabajador se comunique con el gerente o con la persona de recursos humanos o con el jefe de operaciones, dependiendo de qué se trata, ¿no? Porque a veces los recursos humanos tampoco conocen muy bien el funcionamiento de las plantas, etcétera. Entonces, lo importante es que el trabajador que reciba al inspector sepa quién es la persona de contacto y la persona indicada para satisfacer las preguntas del inspector. Y el inspector no se puede negar a atender, por ejemplo, digamos, a la persona de recursos humanos por teléfono. Es más, tú puedes pedir, y en estos casos más todavía, tú, me refiero a la persona de recursos humanos o al gerente o a la persona de la empresa indicada, pedir participar de esa visita inspectiva a través del teléfono, por ejemplo, de una videollamada. Porque no necesitas estar presencialmente para responder las preguntas que puede tener el inspector y tampoco necesitas, si es que tiene que hacer una visita, estar presencialmente para acompañar al inspector durante la visita. Justamente el protocolo te permite, tanto a los inspectores como a los sujetos inspeccionados, utilizar digamos, echar mano de todos estos mecanismos virtuales que tenemos para cumplir con la visita, para cumplir con la finalidad, pero al mismo tiempo no exponernos a un riesgo de contagio. Entonces, sí se puede. Sí, a la pregunta, la respuesta directa es sí tiene que permitirle el acceso a la oficina. Mi recomendación es que lo mantengan en recepción unos minutos y que inmediatamente se comunique con la persona indicada y que esta persona, de ser el caso, acompañe al inspector virtualmente o le permita o tenga una comunicación telefónica, ¿no? Para absolver las preguntas, porque de repente ni siquiera es necesario que pase por las instalaciones, sino que de repente solamente la persona de recursos humanos puede absolver todas las dudas que tiene el inspector. Y bueno, esas eran las preguntas que teníamos. Les agradezco a todos su participación en el webinar de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Y si tienen alguna duda o alguna consulta, voy a poner, ay, creo que no está. Aquí está, perdón. Bueno, si tienen una duda o consulta, nosotros le vamos a hacer llegar las diapositivas y ahí al final están mis datos de contacto. Y bueno, aquí desde Cuatro Casas, nuevamente muchas gracias por su atención y a título personal estoy totalmente a su disposición para ayudarlos con los temas laborales que puedan requerir. No, muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.